7 de la mañana, 9:07. La noticia en la semana sin duda ha sido en el ámbito político, en el Congreso de la República, la Comisión Lavajato o Lavallato y la designación del presidente de dicha comisión. Quiero leerles una carta dirigida al congresista Marco Arana, vocero del Grupo Parlamentario del Frente Amplio. Dice: de nuestra consideración nos dirigimos a usted para saludarlo y a la vez para referirnos a la posición de nuestro grupo parlamentario sobre la investigación de los graves hechos de corrupción. El 4 de enero del 2016 se instaló la comisión parlamentaria encargada de investigar estos hechos, en la cual el fujimorismo tenía solo 2 representantes y había la posibilidad real de que los integrantes de las otras fuerzas concordaran para elegir otro. No leo bien, voy a tratar de ampliarlo. De ampliar por una cuestión de, no he traído mis lentes, pero básicamente lo que se pide en este comunicado del 5 de enero del 2017 al señor Arana y firmado por Richard Arce, Mario Cancio, Manuel Damer, Marisa Glave, Indira Wilca, Tania Pariona, Alberto Quintana, etcétera, etcétera, y Horacio Ceballos, es que Jorge Castro, que es quien votó a favor de la elección de Albrecht como presidente de la Comisión Lavajato, sea separado, muestran su discrepancia contra su nombramiento. Dice: 9 congresistas del Frente Amplio solicitaron al portavoz de su agrupación, Marco Arana, reemplazar al parlamentario Jorge Castro como su representante titular en la Comisión Lavajato. Ello tras cuestionar su voto a favor de que el congresista fujimorista Víctor Albrecht presida dicho grupo de trabajo. Está con nosotros Alberto Quintanilla, congresista justamente del Frente Amplio y firmante de esta carta, que no he podido leer, pero que ese es el tenor de la carta. Y también está con nosotros Miguel Antonio Castro, congresista de Fuerza Popular. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por la entrevista y la invitación. Buenos días, Miguel. Congresista Quintanilla, quería empezar por este pedido que ustedes hacen al señor Marco Arana. ¿Por qué se da este pedido? Bueno, mire, el escándalo de Odebrecht es un escándalo realmente grande y uno de los más importantes en los últimos tiempos, no solo en el Perú, sino en esta parte de América del Sur. Y en segundo lugar, el país tiene una tarea pendiente y un compromiso de la clase política de combatir la corrupción, venga de donde venga y sea del color del que sea, porque es parte del futuro del país. Si no combatimos a la corrupción, vamos a tener gruesas limitaciones en seguir avanzando, en construir un país mejor. Y en el caso concreto, digamos, de la nominación de los integrantes, nosotros creemos que para que un poder del Estado pueda fiscalizar a otros poderes del Estado por mandato constitucional, tiene que buscar lo mejor y la mayor transparencia, y que sus integrantes y la misma conducta de quienes están ahí sea bajo el criterio y principio de una moral superior. Pero si vamos a tener un presidente que tiene cuestionamientos, que primero dice que ya todas las acusaciones y las investigaciones preliminares en el Ministerio Público han sido archivadas, pero que resulta después que todavía no están consentidas en forma definitiva, entonces ciertamente el argumento de decir no me notificaron, eso no es un argumento, porque uno sabe cuando un proceso, una investigación queda como archivada y consentida. Pero también, digamos, todos sus integrantes tienen que tener la capacidad, no solo de convocatoria y representación, sino no tienen que tener ninguna sospecha de mala conducta, porque se está ejerciendo una de las labores fundamentales del Congreso, que es fiscalizar al Poder Ejecutivo, en este caso, y a otros poderes del Estado. En ese sentido, nosotros creemos que ni el señor Víctor Albrecht tiene estos pergaminos, por consiguiente le convendría a él, a su grupo, al país y al Congreso dar un paso al costado. Ahora, antes de ir con mi otro invitado, el señor Castro manifestó aquí que en realidad todo el Frente Amplio se había asociado bajo la mesa con el señor García Belaúnde para que sea él el presidente de la comisión y que habrían actuado a espaldas, ustedes, de él. No es cierto, porque nosotros en la bancada tuvimos ya un acuerdo y teníamos una
habíamos tomado el acuerdo de quién nos iba a representar en esa comisión, y yo creo que ahí ha habido un olvido, por llamarle lo menos, por parte de nuestro vocero Marco Arana, de respetar estos acuerdos. Pero en fin... ¿El acuerdo cuál era? ¿Que sea Vitocho, el presidente? No, que el representante del Frente Amplio ante la Comisión Lavajato no fuera Castro, sino había otras 2 personas, ¿no? ¿Quiénes eran? Bueno, estaba mi persona y también estaba Richard Arce en ese orden de prelación, pero ya en el momento creo que había una cuestión de olvido. O sea, el problema viene desde la designación de los integrantes en la comisión. No, ese es un tema, y el otro tema al cual usted se refiere es las negociaciones para elegir. Sí. Mire, si nosotros tenemos el principio de que todos los integrantes de la comisión y la propia comisión tiene que tener un comportamiento transparente y que no sea cuestionado, tenemos que buscar, digamos, la mejor fórmula. Y en nuestra opinión la mejor fórmula era, desde nuestro punto de vista, era que el Frente Amplio presidiera esa comisión, porque de los 6 grupos integrantes era el que tenía mayor distancia de cualquier posible implicancia en algún hecho de corrupción, ¿no? Entonces, ciertamente... Querían que presida el Frente Amplio, pero no Jorge Castro, porque ni siquiera lo querían en la comisión. Si ya estaba, es que son 2 momentos distintos. Sí, claro. Un momento es la representación y otro momento es quién la preside y qué grupo. Nosotros teníamos ahí alguna discrepancia que me imagino que ellos lo han hecho público y nosotros hemos emitido la carta que usted ha referido, pero como una respuesta a ventilar problemas internos públicamente, ¿no? Por parte del señor Jorge Castro. La última, para cerrar con usted, él lo que señala en realidad es que lo que se ha querido todo el tiempo desde el sector cercano a Verónica Mendoza es opacar, aplastar, hacer que no logren brillar otras figuras políticas que no sean cercanas a ella. Nosotros no hemos tenido ninguna acción en contra de que no brillen. El señor Jorge Castro, no hemos objetado su conducta política, digamos, ¿cómo que no? Para que no que no brille. Nosotros estamos haciendo un cuestionamiento de tipo político, no de quién brilla o quién representa. Mire, en el sentido que no dejaron que él sea el presidente de la comisión. Bueno, yo he declarado públicamente, y está en un medio de comunicación, que nosotros consideramos que quien debía presidir esa comisión era el Frente Amplio, y nuestro representante en este momento en esa comisión es el señor Jorge Castro. O sea, las cosas absolutamente claras. Porque en otro momento estamos cuestionando la presencia ahí del Frente Amplio a través de Jorge Castro, que es otro momento. En este caso concreto, nosotros sí estábamos porque sea el Frente Amplio quien presida, porque tenía mayor distancia en relación al resto de grupos. Porque vuelvo a repetir, para fiscalizar hay que tener una moral superior, porque si no estamos yendo a un proceso de deslegitimación de la política y de deterioro del sistema democrático peruano. Miguel Antonio Castro, otro Castro por si acaso, representante congresista de Fuerza Popular. Una serie de cuestionamientos han surgido a partir de la designación de Víctor Albrecht como presidente de la comisión. ¿Qué pasó? Él negó tener un proceso abierto y ahora se sabe que sí lo tiene. Y acá el congresista Quintanilla plantea que para fiscalizar hay que tener una moral superior a la del resto. A ver, en principio, buen día a mi colega. Yo quiero empezar respondiendo a tu pregunta, en el sentido de que pareciera que en el Congreso existen los buenos y los malos, y alguien tiene, o alguien ha asumido que es dueño de la verdad o dueño de la moral, ¿no? Definitivamente, para empezar, somos 130 congresistas elegidos bajo las reglas establecidas, y que de alguna manera, en este país todos gozamos de un derecho fundamental que es la presunción de inocencia. El hecho de que tengas un proceso judicial no creo que pueda desmerecer a nadie. Y en el caso de este grupo especial que va a investigar el tema Lavallato, la elección de Víctor Albrecht no es una elección hecha por voluntad unilateral de la bancada. De hecho, esta ha sido una votación multipartidaria, ha sido el mismo grupo de trabajo ha sido una elección multipartidaria en el Pleno de la República, y cada partido, movimiento, bancada que se represente en el Parlamento, a través de sus voceros, designaba quiénes iban a ser los representantes. Ahora, el hecho de que tú no tengas un orden o tengas disciplina dentro de tu propia bancada, ya
Ya no es problema de ustedes. Escapa de la mano de las otras fuerzas políticas. Pero, yendo al caso concreto de la elección del que va a coordinar este grupo de trabajo, pareciera también que desmereciéramos el resto de integrantes. El hecho de que tú presidas un grupo no significa que tengas el dominio absoluto, ni que tengas el control de todo el grupo de trabajo. No, tienes un protagonismo político interesante. Yo creo que es por ahí más el tema. Más el tema es porque tenga un efecto mediático el que dirige el grupo de trabajo, por el tema de imparcialidad. Porque el tema de imparcialidad debe estar garantizada y va a estar garantizada porque esta es una comisión multipartidaria. Y yo no creo, por lo menos de nuestra bancada, que se pretenda esconder, se pretenda de repente hacer una investigación que no garantice en principio el derecho de los que van a ser investigados y la imparcialidad de esta investigación. No, pero hay un tema gestual político importante, ¿no? Porque obviamente es una comisión que está viendo un caso de mega corrupción, no puede pues su presidente estar acusado de un acto de corrupción. Bueno, mira, es que específicamente no está acusado, está denunciado por el tema, ¿no? O sea, acusado, de hecho no ha pasado. Ahora, yo lo que quisiera acá también otro tema es importante dilucidar. Dice, mi colega manifiesta que el Frente Amplio era la bancada que tenía, de alguna manera, un poco más de independencias, o digamos tenía independencia, según la hipótesis, pero no hay que dejar de olvidarnos que Verónica Mendoza está considerada dentro de las agendas de Nadine, que tiene una vinculación con el tema del Lavallato. No hay que olvidarnos que también existen obras que aún no han sido materia de investigación en este país. Las dos únicas obras que han sido materia de cuestionamiento vienen por una consideración de la justicia de Estados Unidos, pero existen obras acá que también que tienen que ser materia de investigación y que también están ligadas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuando la señora Susana Villarán era la que... Sí, claro, si nos podemos saber las obras, el caso es mucho más grande y también, ojo, puede agarrar el gobierno fujimorista, que nosotros donde también hay un montón de licitación de Odebrecht. Nadie se ha negado que esta sea una investigación y que sea una investigación que debe, si tiene que haber responsables desde el gobierno Fujimori hasta el gobierno Humala, tendrán que asumirlo. A mí me parece que este es un momento importante para nuestro país, para el Poder Legislativo, de mandar un mensaje claro sobre la lucha contra la corrupción. Esta ha sido una organización muy, muy orquestada, con una ramificación mundial, y que prácticamente hay eso de la corrupción en varios países, y yo creo que nosotros como peruanos, o como este país, debe ser un mensaje claro en la lucha contra la corrupción por este caso Odebrecht, que debe ser un caso emblemático. Señor Quintanilla, ¿qué van a hacer con el señor Castro ahí? Porque ya, sí, me queda claro... Me preocupa que condenen al señor Castro. No, al otro Castro, con el señor Castro del Frente Amplio, porque me queda claro que si están pidiendo que salga de la comisión es que no confían en su accionar dentro de la comisión. Bueno, nosotros hemos pedido que se respeten los acuerdos que democráticamente se tomaron al interior de la bancada, porque eso es parte. Mire, la política tiene como objetivo central resolver los problemas de la sociedad y por consiguiente es una actividad colectiva y no se puede ser ejercida, digamos, en términos individuales, o sea, decir yo soy el dueño del partido, yo decido lo que hago, yo nombro a tal o cual representante. Hay que respetar los acuerdos. Yo creo que ese es un principio básico democrático y que exige que todos lo respetemos tanto en la vida pública como en la vida interna de los partidos, que también es parte de la vida Pero pública. Pero sabe usted, ¿no?, que el señor Castro no va a ser cambiado, ¿no? Bueno, o sea, ese es un pronunciamiento de ustedes más hacia la opinión pública que hacia el señor Arana. Que me imagino vamos a tener que resolverlo al interior del Frente Amplio. Nosotros somos 20 congresistas del Frente Amplio, tendremos que reunirnos en la próxima semana y tomaremos las decisiones más convenientes al respecto, ¿no? Porque, le vuelvo a repetir, nosotros como Congreso de la República tenemos una función, aparte de legislar, la función de fiscalizar. Y en esa lógica de equilibrio de poderes se busca con esa fiscalización y equilibrio combatir dos grandes males del poder. Es el abuso del poder, o sea, las posiciones antidemocráticas y dictatoriales, y la corrupción, el uso del aparato del Estado en beneficio propio o de terceros ajenos al interés colectivo. Esa es una de las cuestiones y eso hay que combatirlo. Y para combatirlo ciertamente hay que ser lo más transparente. Ahora, en el caso de la elección del señor Víctor Albrecht, ¿por qué escondió la información? Si el pleno de la comisión tomaba una decisión, a pesar de conociendo sus antecedentes, ellos asumían la responsabilidad política colectiva, pero eran transparentes. Él había informado que no tenía ningún proceso de investigación sobre delitos conexos
y que en curso y que ya estaban archivados, pero sin embargo estaban todavía no consentidos, o sea, estaban en proceso de ser resueltos, y eso lo sabía él. Él es implicado, él sabía, ahora él dice que recién lo van a notificar. Mire, una sentencia es firme cuando queda consentida, y él, estando como parte de ese proceso y esa investigación, esa denuncia en curso en contra de él, sabía que su caso no estaba archivado, y eso lo debía hacer transparente. Y si a pesar de eso lo elegía la comisión asumía su responsabilidad colectivamente. Señor Castro, si bien no es el señor Albrecht, es lo más cercano que tenemos a él aquí en esta mesa. ¿Por qué se ocultó esta información? A ver, creo que ahí estamos perdiendo un poco de objetividad. No nos olvidemos que todos los candidatos a congresistas de la República tenemos una obligación fundamental, que es informar si tenemos denuncias, si tenemos sentencias en la hoja de vida. De hecho, eso inclusive es materia de observación, o puede ser inclusive causal de exclusión de un candidato. Entonces, la información siempre ha estado expuesta en la hoja de vida del candidato. Es más, todos los congresistas ya electos también tiene la información. Claro, pero luego dijo él que estaba cerrado en esos casos, ¿no? Es que ahí es otro tema, no es un tema de ocultamiento de información respecto a la denuncia, sino que puede haber de repente existido un pronunciamiento manifestando que este caso ya había concluido, pero todavía eso no era un ocultamiento de información al momento que se le eligió. Lo que pasa es que cuando se le preguntó, probablemente puede ser un caso cerrado. Yo la verdad no he visto el tema puntual, si existe una resolución que la absuelva, que archive el proceso, o en todo caso, cuando Víctor es abogado, tienes una prospección de tu caso, es un caso antiquísimo, es un caso muy antiguo. Pero más aún, siendo abogado es difícil que no lo sepa, pues. Por eso, tu prospección, sabes que ese caso ya va a caer seguramente en archivo. Pero una cosa es la prospección y otra cosa es lo que es. Seguro, pero sí, exactamente, yo sé, cometería un error decirte sí sé cuál es el procedimiento final del caso, ¿no? Ahora, la Comisión Lavajato tiene que ver con un problema medular en nuestro país, que es la corrupción. Y la institución a la que ustedes pertenecen en estos momentos, el Congreso de la República, ha sido también cuestionada por ese tema en la última legislatura, puntualmente por el tema de la compra de las computadoras. Y en ese sentido me gustaría no empezar por Fuerza Popular, sino por el señor Quintanilla, respecto a si debía o no, que fue una discusión que se ha tenido estos días también, renunciar Luz Salgado a partir de lo que dijo y lo que ofreció con respecto al tema de las computadoras. Y quiero que sea honesta, más allá de apasionamientos políticos, ¿no? Bueno, en esa lógica de tener una moral superior, yo tuve una intervención en el debate de la censura, antes de que se vote la censura a Jaime Saavedra, y yo le dije al Pleno, y me dirigí particularmente a la Presidenta, y le dije que debía, antes de la votación, tomar dos decisiones la Junta Directiva del Congreso. Uno, era anular las compras de las canastas navideñas, porque ciertamente había indicios de la comisión de delito, y en segundo lugar, resolver el contrato de la adquisición de las computadoras, porque había claros indicios de que se estaba tratando de eludir. Eludir es una forma de buscarle, sacar la vuelta al mar en el borde de la legalidad, y eso no podía ser en un Congreso que iba a votar más tarde, horas más tarde, como efectivamente lo hizo, una acción de censura, y por casos que, si bien no son idénticos, son bastante similares, ¿no? Y ahí ella respondió airadamente en una intervención que, atropellando todos los límites que permite el reglamento, ofreció ella que si había un indicio de corrupción, ella no renunciaba. En el Pleno dijo que se había enriquecido algún funcionario, ella renunciaba. Pero después ratificó en una conferencia de prensa que si había un indicio, renunciaba. Entonces, simplemente en el Perú tenemos que cumplir la palabra. Usted le pregunta al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente, ¿qué opina de la política? Le van a decir que la política es una actividad casi delincuencial, y eso tenemos nosotros que preservar. Entonces, ciertamente, en mi opinión, ella debe ya ahora sí dar un paso al costado, porque tiene que cumplir la palabra empeñada, ¿no? Miguel Antonio Castro. Yo creo que no existe político o inclusive la misma prensa que dude de la integridad de Luz Salgado, ¿no? Y lo que ella ha venido haciendo ahora en el Congreso, dirigiendo la mesa directiva. Estas situaciones respecto a las compras de las computadoras y las compras de las canastas, de hecho, hoy día hay un responsable, que es el jefe de logística, y si existen más responsables, deben ser materia de investigación. Nadie, creo, por lo menos
yo como parlamentario lo hago en nombre mío, yo no podría negarme de que haya una investigación del caso, o sea, tiene que ser así. Pero yo creo, como tú manifiestas, ya alejándonos un poco del apasionismo político, ¿no? Del tinte político, no podríamos generar o tratar de presionar para que exista una renuncia de la presidenta del Congreso de la República, porque también ella expresó en el calor del debate... ¿Pero no es lo mismo que hicieron ustedes con el ministro de Educación? ¿No presionaron por la salida del ministro de Educación? Además, por un caso muy similar. No es similar, no, son ¿por qué no absolutamente es similar? diferentes. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia es que en el caso del Ministerio de Educación existen pruebas palpables de la UIF, de hecho, de movimientos extraños de dinero, y existen responsables directos. ¿Ya? ¿Existen responsables directos? De una compra, o sea, brutalmente gigante, y que todavía debe ser materia de investigación. El Congreso también fue... no estamos hablando de poca cosa. Nunca hubo desembolso, o sea, esa compra... Claro, pero no hubo desembolso porque la prensa empezó a denunciarlo. O sea, fue antes que se cortó, pero fue cuando... A ver, yo he sido reportera. Un reportero saca su nota al aire o la publica 2 semanas después de haberla investigado. Cuando han empezado a tocar la puerta del Congreso pidiendo explicaciones sobre el tema, han retrocedido sobre el tema. Ahora, entonces, no se desembolsó, sí, pero la intención estaba clara, se hizo... Pero ojo, mire, el caso de Luz Salgado, en el tema del Poder Ejecutivo, es que vamos a hablar de los poderes del Estado. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Es como si a Pedro Pablo Kuczynski le quisiéramos culpar del caso del Ministerio de Educación. No, es como si al ministro de Educación lo quisieras culpar de la compra de un funcionario. No. Exacto. No. No es lo mismo. ¿Por qué no? Porque Luz Salgado es la que dirige un poder del Estado, es el Poder Ejecutivo. O sea, ¿y dónde está la figura del lo que te quiero decir es que la estructura funcional administrativa del Congreso de la República tiene definido en esta materia también claramente cómo se administran los recursos. Solo para dejar claro, yo no creo que Luz Salgado deba dar un paso al costado. Yo no creo que sea su responsabilidad penal el tema de la compra de las computadoras. No lo creo. Pero creo que se han terminado viendo en el espejo con respecto a lo que hicieron con el ministro de Educación, y que lo que menos debería de hacer es decir, sí, efectivamente, ahora estamos tomando nuestra propia medicina, que creo que es lo que ha pasado. Pero el congresista Quintanilla quería decir algo. Bueno, yo decíamos que la doctora Luz Salgado tiene la gran oportunidad política de quedar bien ante el país, y yo creo que ella tendría mejor futuro político renunciando a la presidencia que no renunciando, porque puso su palabra, que en dicho ese paso nadie se la pidió hasta ese momento. Lo que le pedimos nosotros era que anulara las compras y resolviera la de canastas y le resolviera la orden de adquisición de computadoras. Y ahora hay otro tema más que hay que agregar, que también tiene que esclarecerse: la compra de las impresoras. ¿Cuándo fueron dispuestos estas compras? El día 25 de noviembre, justo cuando en la mañana en el Diario Oficial Peruano había sido publicada la modificación de las normas en estos contratos base, marco base, de que ya no se podían a partir del 26, porque la ley que había sido publicada la modificación legal que había sido publicada el 25 entraba en vigencia al día siguiente, el 26. Y se apuraron el mismo 25, a las 10 de la mañana ordenan la adquisición de las computadoras, y a las 10:15 de la noche, faltando hora y 45 minutos, ordenan la adquisición de las impresoras. Y además lo dice el mismo señor Romero, que ha sido, digamos, ya destituido como si fuera el único responsable, que le dijeron que tenía que acelerar esas compras porque ya estaba al día siguiente, iba a entrar en vigencia la modificación que ya no iba a permitir que adquisiciones por encima de 400.000 nuevos soles se hicieran sin procesos concursales, en este caso de un concurso de licitación a través de la vía electrónica. Entonces ya se sabía, y ella, nadie la acusa ahora de haber cometido un delito, pero tiene que asumir su responsabilidad política. Miren, un antecedente que siempre hay que tenerlo presente es el ministro de la Jara, un médico, fue ministro en la época de Belaúnde. Renunció porque habían muerto en un enfrentamiento, en disturbios en el Cusco, de un estudiante. Nadie dice que él lo ha matado, nadie dice que él ordenó, pero sí él asumió la responsabilidad política. Y aquí tiene la señora Luz Salgado la oportunidad de asumir la responsabilidad política, y en mi opinión eso le pondría una situación política, la catapultaría políticamente, porque daría un gesto realmente, ¿no? O sea, creo, digamos, que ahí tenemos formas distintas de ver la política. Yo sí creo
que hay que tener una moral superior. Y si tienen un problema de cambio de posiciones, uno debe decirlo expresamente. Yo tengo un proceso de investigación en tal, el Estado es tal. Ciertamente, y así a pesar de ese conocimiento y esa declaración me agarran y me nombran, ya asume colectivamente el organismo que lo elige, ¿no? Yo sí lo que quisiera decir es, yo también soy del mismo pensamiento tuyo, en el sentido que yo considero que no debería renunciar, pero creo que esta decisión está en la esfera de ella misma, ¿no? Como tampoco creo debía de irse el ministro de Educación, ojo. Es otro tema, si me invitas otra vez podemos discutirlo, pero es que hay otras situaciones que no necesariamente están ligadas a eso. Pero en fin, ya. No vamos, tenemos que ir a la pausa. Si me permites, Miguel Antonio Castro, vamos a ir al resumen de noticias. Los invito a quedarse para seguir tocando este tema, y además vamos a abrir los teléfonos para que el público participe. 251-9422, 467-4499 son los teléfonos de Exitosa. Vamos al resumen de noticias y volvemos tras la pausa. Son las 9:33. Ya volvemos con Exitosa Noticias. Única respuesta, Radio Exitosa. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal, porque lo bueno no tiene que ser caro. Informes y ventas 651-4072, 999-753203. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa. 9:34. El gobierno dispuso la facilitación del acceso al contenido de la decisión jurisdiccional en todos los niveles en el ámbito nacional, promoviendo la transparencia de los órganos de la Administración de Justicia y que sean comprensibles para la población. El Ejecutivo publicó el decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación de la gestión de intereses. En el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el gobierno modificó la Ley de Contrataciones del Estado con el fin de mejorar los procesos de contratación para la adquisición de bienes, servicios, ejecución de obras y contratación consultorías. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM. Continúe con su programa Exitosa Noticias con Maribel Toledo Ocampo. 9:35. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. Continuamos con Exitosa Noticias. 9:35 de la mañana, ya estamos de vuelta aquí en Exitosa Noticias. El congresista Miguel Antonio Castro ha salido un momentito, ya está regresando ya. Está con nosotros el congresista Miguel Antonio Castro, congresista de Fuerza Popular, y el congresista Alberto Quintanilla del Frente Amplio. Yo quería preguntarles, antes de abrir los teléfonos, ¿cómo ven la participación del presidente de la República en este contexto, en el contexto Odebrecht? Miguel Antonio. Yo creo que esa es la autoridad más importante de este país, y a quien le tocó debió levantar la voz con mayor amplitud, creo que todos nosotros. Debió, desde el primer momento que se supo de este tema, debió expresar tajantemente lo que iba a pasar en el futuro en la investigación de este caso Odebrecht. Considero que fue muy tibio en sus afirmaciones iniciales. Bueno, ahora ha dicho en el tiempo ha ido, de alguna manera, tomando más cuerpo. Pero sí considero que el Ejecutivo tiene que tener una participación decidida para que este caso llegue a encontrar responsables
porque también ellos son los que nos deben proporcionar al Congreso de la República, a la Fiscalía, información importante que hoy día ellos manejan en el Ejecutivo. ¿Cómo ve, congresista Quintanilla, la participación del presidente de la República y el acuerdo al que ha llegado la Fiscalía de la Nación con la empresa Odebrecht? Bueno, yo quiero decir que esta es una opinión política, ¿no? Ajá. Yo creo que el presidente de la República debería actuar con mayor firmeza y ser más prudente en sus declaraciones, ¿no? Porque ciertamente, digamos, por ejemplo, haber declarado de que son... No todos son corruptos, por momentos parecía el abogado de la empresa. O que, digamos, son unos cuantos milloncitos, con el caso de Claudio en Puno, digamos, el contrabando es pequeño y se puede ser permisible con eso. Yo creo que él tiene que tener un poco más de cuidado. Sin embargo, no estamos cuestionando su actitud personal y además sus declaraciones políticas por mandato de la Constitución. La responsabilidad política no la asume él, sino la asumen sus ministros, ¿no es cierto? Que es caso diferente en el caso de la presidenta del Congreso y en el caso del presidente del Poder Judicial. Ellos sí asumen la responsabilidad política en forma directa, o sea, hay un ordenamiento constitucional distinto en relación al presidente de la República. Creo yo que él debería ser más firme, debió poner las cosas más claras. Y en esta cuestión de los mecanismos premiales, ciertamente se deben llegar a acuerdos, pero esos acuerdos tienen que, primero, resguardar el interés público nacional. Y yo no creo que nos podamos contentar con que devuelvan 30 millones de nuevos soles, porque solo las coimas que ha reconocido el señor Marcelo Odebrecht y que maneja la justicia suiza y norteamericana serían 29 millones de dólares en el Perú. Estamos hablando de 100.000 soles por lo menos en coima. Pero estás hablando ahí, digamos, de 10 veces más por lo menos en las ganancias ilícitas que habría recibido Odebrecht por este pago de coimas. Entonces son cosas totalmente distintas. El presidente debe ser más prudente, más contundente y liderar este proceso. Ahora, hay quienes miran con suspicacia este acuerdo a la Fiscalía. Yo en el tema del acuerdo, la verdad pareciera más una especie de un mensaje a la población y a los medios de comunicación como para bajar la temperatura. Pero eso es un acuerdo que si sumáramos las cantidades de obras, o por lo menos las 2 obras que están siendo cuestionadas, ¿eh? O sea, estás hablando del gasoducto y línea de metro, que el gasoducto, solo el gasoducto es 7 mil millones de dólares. Pero ojo que gasoducto no está, las 2 obras a las que se refiere por la supuesta coima, o sea, que le ha venido el cuestionamiento a gasoducto a raíz de que la participación de Odebrecht, pero eso es otra cosa. Ese es el mensaje que te manda la justicia americana sobre estas 2 obras. Sobre 2. Pero de hecho, a nosotros nos corresponde investigar. Sin duda, es parte de la labor. Entonces, además que de hecho, 29 millones de dólares no es nada, ¿no? Pero yo lo que sí quiero decir acá es, si existe un acuerdo económico, entonces sería bueno que también exista un acuerdo de sindicar a personas que estén involucradas. O sea, si bien es cierto, el acuerdo económico es importante, pero mucho más importante es de que se identifiquen a los responsables de este circuito para cometer este delito. Entonces, un acuerdo sin haber sindicaciones no me parece que sea muy serio, ¿no? O sea, eso es mi punto de vista. Vamos a abrir los teléfonos a ver qué piensa la gente. 251-9422, 467-4499, 251-9422, 467-4499 son los teléfonos de Exitosa Radio. Estamos con los congresistas Alberto Quintanilla del Frente Amplio y Miguel Antonio Castro de Fuerza Popular. Aló, buenos días. Buenos días, señorita periodista. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Y de dónde nos llama, por favor? Raúl, de acá de Huancayo. Nosotros, el pueblo peruano ya está cansado de los actos de corrupción en el país y absolutamente no pasa nada. Nosotros tenemos un poder judicial nauseabundo, podrido, carroñero, corrupto, igual que en el Congreso, que todos los actos de corrupción quedan en nada. Los únicos que están en la cárcel aquí en el Perú son los que se roban un cuy o una gallina. Pero todos los peces gordos, los que se roban millones, millones y millones de soles, todos están libres de polvo y paja. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Guatemala. Guatemala tuvo un poder judicial corrupto y un Congreso que no hacía absolutamente por luchar la corrupción. ¿Qué hizo Guatemala? Tuvo que solicitar a Naciones Unidas para que vengan jueces y fiscales contradictorias reconocidas, pagados por Naciones Unidas, para que ellos puedan administrar la justicia en Guatemala.
Y así Guatemala empezó a salir de la corrupción. Tenemos en el Congreso, y le pido un minuto por favor, tenemos en el Congreso, por ejemplo, en esta comisión, al presidente de la comisión denunciado por corrupción. Tenemos al señor Mulder, que toda la vida ha sido un defensor de Alan García, el corrupto más grande de la historia del país. Tenemos al señor García Belaúnde, que fue gracias a él, el señor García no fue acusado constitucionalmente por corrupción, y el señor García Belaúnde lo libró a Alan García. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué comisión estamos hablando para poder investigar? Bien, muchas gracias, señor. 9:42 de la mañana. Sí, pues la gente no confía, y además con los antecedentes de los integrantes de la comisión que han sido cuestionados cada quien en diferentes aspectos. La señora Beteta tampoco la mencionó, también tiene un tema ahí de lavado. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. ¿Desde dónde nos llama? Buenos días a usted y buenos días a sus invitados y a todo el público oyente. Muchas gracias. Una pregunta para el señor representante de Frente Amplio. A ver, ¿cuándo Verónica Mendoza se va a hacer la pericia grafológica para ver qué tanto escribió, qué tanto anotó en las famosas agendas de Narín? Cuando estaban en esas andanzas que se iba a Venezuela, que se iba a Brasil, porque en Brasil hasta Lula ya está denunciado por corrupción. Entonces, para saber, pues, qué tanto escribió. Porque en ese tiempo, pues, Verónica Mendoza, la lideresa de la izquierda, era la que le cargaba la cartera a Narín. Y entonces, es lo mismo que el caso, por ejemplo, de cuando lo llamen a declarar a Toledo y le pregunten qué sabe de todo este embrollo a Toledo en el Congreso. Toledo, pues, contestará, no, bueno, yo de esas cosas no sé mucho. Pregúntenme a Cusís, que era mi ministro de Economía, y que también era el que dirigía Proinversión, algo así, del Estado. Bien, muchas gracias. 9:44 de la mañana, traslado su pregunta al congresista Quintanilla antes de responder la tercera llamada. Totalmente de acuerdo con que Verónica Mendoza se someta a las pruebas que disponga las instancias que van a investigar, porque ciertamente para actuar en política hay que ser totalmente transparente. Pero ella ha ofrecido acatar todas las disposiciones de las instancias que la van a investigar o pretenden investigarla. Y en segundo lugar, ella ha manifestado su voluntad de que se le levante el secreto bancario sin esperar que haya una resolución judicial que lo haga. Creo que eso es lo que corresponde. Y en el caso si también, mañana se solicita la prueba grafotécnica, Verónica lo haría. Yo digo que debe hacerlo, le pediría que lo haga y le exigiría que lo haga. Ok. Vamos a recibir la tercera y última llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. ¿Desde dónde nos llama, por favor? Del Lince. Juan desde Lince, lo escuchamos. Para, ¿cómo se llama? Seguir en de la anterior llamada. Sí. Hasta ahora no se escucha de la izquierda que se pronuncien sobre este caso, ¿no? De Lavajato, de odio, de nada, ni una sola palabra, ni un solo comunicado. La señorita Verónica Mendoza, que está acostumbrada a tuitear cuando sale algo del fujimorismo, no dice nada, silencio. Marisa Glave no dice nada. Entonces, cuando sale algo del fujimorismo, así como por ejemplo, se entrampan en lo que es debería renunciar la presidenta del Congreso. Ahí sí, todo el mundo comenta. Todo lo ven contra el fujimorismo, todos están ahí en contra. Pero cuando sale de Odebrecht, nadie dice nada. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Señor Quintanilla, y eso no es primer comentario que nos llega en ese sentido, ¿no? Que la izquierda no ha tenido en el contexto de Odebrecht la contundencia en la crítica que normalmente tiene en otro contexto, con lo cual se deduce, digamos, que podrían tener rabo de paja en este aspecto. Yo le quiero decir dos hechos. Uno, en el año 2005, el señor Gustavo Guerra García escribió un artículo en un medio de comunicación nacional escrito, señalando de que había un marco legal proclive a la corrupción y señalaba presuntos hechos de corrupción en la construcción de la carretera interoceánica. Y a raíz de eso, yo también publiqué en un medio de comunicación escrito en el diario Los Andes, en Puno, una situación similar denunciando la posibilidad de estos actos de corrupción. ¿Qué sucede ahí? La carretera interoceánica se estaba programado costar $920 millones y está terminando. Sí, por ahora, las famosas adendas. 2.500 por las adendas. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo proclive a la corrupción, perversamente proclive a la corrupción. Este sistema de que uno va haciendo los estudios definitivos como va avanzando la obra y las valorizaciones que se van a pagar solo valen porque son
con el visto bueno de Ocitran y del Ministerio de Deportes y Comunicaciones. Es un sistema proclive, como también es un sistema proclive este sistema del contrato marco, que felizmente el 25 de noviembre ya ha sido modificado, pero lamentablemente en ese día, el 25 de noviembre, apresuradamente en el Congreso se hicieron compras aprovechando las últimas horas de vigencia. Eso, en mi opinión, tiene que cambiarse. Y si hemos dicho que debe investigarse, hemos advertido. Lo que pasa es ciertamente, digamos que no, lamentablemente para nosotros no somos gobierno como izquierda, pero sí nosotros vamos a exigir que se investigue a cualquiera, a Susana Villarán, a Verónica Mendoza y a cualquiera que tenga alguna cuestión y que merezca y tenga la obligación de transparentar y esclarecer. En eso sí estamos de acuerdo. Bien, muchísimas gracias a los congresistas Alberto Quintanilla del Frente Amplio y Miguel Antonio Castro de Fuerza Popular que han estado esta mañana con nosotros. Gracias de verdad por estar además de día sábado. No sé si quería decir algo más. Yo quería finalizar diciendo que yo creo que existe entre todos los congresistas de la República y creo que la sociedad civil el ánimo de luchar contra la corrupción. Yo particularmente voy a presentar un paquete de normas de lucha contra la corrupción. Pretendo elevar la pena de delitos contra la corrupción no solamente para el corrupto, sino para el corruptor. Es decir, yo creo que las empresas y los que manejan, inclusive los accionistas que hoy tienen responsabilidad limitada por su participación, también existe la posibilidad de un levantamiento de velo societario para que también ellos puedan pagar con sus otros patrimonios lo que deben pagar como reparación civil. La reparación civil en este país es nada, es ínfima versus el daño que causa. Entonces, yo creo que existe ahí... Totalmente de acuerdo. Cuando se hablaba del tema de la muerte civil, yo siempre decía, ¿las empresas qué? ¿Y los accionistas de esas empresas qué? Y lo estamos viendo ahora con el tema Odebrecht. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Vamos de inmediato con Gilbert Galindo desde Puerto Maldonado. Gilbert, buenos días, te escuchamos. Gracias, muy buenos días. Información en vivo desde la ciudad de Puerto Maldonado. 90 trabajadores de construcción civil han paralizado, vistos de que desde hace 3 meses ellos pertenecen a un consorcio de nombre Sur Oriente, vienen trabajando la infraestructura del Ministerio Público y que han manifestado no reciben sus pagos desde hace exactamente 3 meses y tampoco contar con la seguridad como debe ser. En todo caso, hasta el momento, ningún representante del Ministerio Público se ha pronunciado o ha manifestado en relación a esta paralización. Lo cierto es de que ellos indican que no tienen la atención correspondiente de parte de la entidad que los ha contratado, y lo cierto también es de que no hay cuándo les den la fecha, por lo menos, de pago. Es por eso que han asumido esta posición de paralización y en todo caso estaremos a la expectativa para encontrar una respuesta de parte del Ministerio Público o por lo menos el nuevo presidente de los fiscales aquí en el departamento de Madre de Dios. Hasta aquí con la información desde Puerto Maldonado. Gilbert Galindo, Radio Exitosa. Muchas gracias, Gilbert. 9:49 de la mañana. Y a propósito de la llamada que decía que la izquierda no se pronunciaba y los líderes de izquierda no se pronuncian, Verónica Mendoza ha publicado hace 10 minutos o 11 minutos en su Facebook, quizás un poco más de tiempo, un comunicado que dice lo siguiente: el acuerdo al que ha llegado el Ministerio Público con Odebrecht para que le adelante al Estado peruano 30 millones de soles a cuenta de las ganancias ilícitas es un paso audaz que muestra por lo menos algún avance después de años de modorra. Pero hay 2 cosas que no podemos perder de vista. Uno, dice Verónica Mendoza, es una suma irrisoria frente a los 29 millones que Odebrecht ya reconoció que pagó en coimas para obtener beneficios por más de 143 millones. Información del Departamento de Justicia estadounidense. Eso sin contar con lo que ganaron por los sobrecostos de las obras, que fueron hasta de 149% con el tramo 2 de la Interoceánica, ni los 200.500.000 que le ganaron limpiamente al Estado peruano limpiamente se pregunta, en materia de arbitrajes. Y 2, queda por aclarar el marco de la negociación del Ministerio Público. ¿Qué periodo se va a considerar para la delación? ¿Solo desde el 2005? ¿Por qué si Odebrecht opera en el Perú desde 1979? Han comprometido a la empresa a que suelte todos los nombres, incluidos los peces gordos. ¿Qué nos garantiza que no soltarán solo algunos nombres para distraernos mientras los jefes, entre comillas, van cerrando pacto de impunidad entre ellos? El acuerdo, se pregunta Verónica Mendoza, incluye información sobre las empresas peruanas socias de Odebrecht que pudieran haber actuado en complicidad con estas. Solo el tiempo dirá que de lo que se hace es mera distracción y que avance certero contra la corrupción. Así que a redoblar vigilancia, señala la lideresa de izquierda Verónica Mendoza. Sería bueno que proporcione una entrevista, ¿no? También
más allá de los comunicados a través de sus redes sociales. A esta hora, 9:51 de la mañana, estamos ya con Armando Pérez, poblador de la asociación La Lomada del distrito de Puente Piedra. Armando Pérez ha sido uno de los afectados en estos disturbios ocurridos en Puente Piedra a propósito de la garita de cobro de peaje y estas manifestaciones que hubo esta semana. Él denuncia que ha sufrido un impacto de perdigones en el rostro, en el codo, en el abdomen y en el cuello. ¿Cómo está, Armando? Bienvenido. Buen día, Maribel. Sí, nosotros salimos pacíficamente a protestar. Primero que nada, yo quiero dar mi reconocimiento a la gente, a la población que salimos contundente. Esto no, nosotros salimos hace 2 años. Si en ese tiempo nos hubieran tomado en cuenta, o los políticos, hubieran llegado a un acuerdo, esto no hubiera pasado. Hace 2 años que ustedes están manifestándose y no son escuchados. ¿Qué es lo que pasó ese día? ¿Cómo así fuiste impactado por estos perdigones? Yo salí solo, me uní a la marcha de la multitud. Entonces, la idea era, nosotros íbamos caminando. Perdóname, normal. ¿tú eres peruano o venezolano? Lo pregunto por tu dedo. Yo soy peruano, estuve 10 años en Venezuela. Okay. Hace poquito que volví y estoy acá. Entonces nosotros íbamos caminando normal. La policía nos dejó ya al ladito de andén, nos dejó avanzar un poco y nosotros íbamos avanzando y de pronto nos lanzó bombas indiscriminadas. Bombas lacrimógenas. Sí, eso. Ya, pero ¿eso fue cuando ya estaban ustedes prendiendo las garitas? No, ahí todavía no. Yeah. Eso lo prendieron los vecinos que llegaron probablemente de Shangri-La. Pero nosotros íbamos tranquilos, sin palos, sin piedras, nada. El que comenzó la ofensiva fue la policía. Y como por ahí no nos dejaron hacer el pase, medir con un poco de pobladores, nos dimos la vuelta y yo estaba más o menos a 200 metros, porque si estuviera a 3 metros me vuela la cara. Y me tapé el ojo, si no estuviera tuerto. Me tapo el ojo y me cae aquí y me cae. Y que este perdigón era para el ojo, ¿no? Claro, te has tapado la cara para cubrirte de los gases lacrimógenos, o porque sabías que ya... No, porque el señor, yo vi que me estaba apuntando y explotó una cosa, entonces... Atinaste por instinto. Sí, me tapé y entonces... Entonces tienes el impacto en el brazo. En el codo. Ajá. Tengo el abdomen en la cara. Ajá. Bueno, y entonces fui como en el abdomen no se quedó el perdigón, eso rozó y entonces yo me fui normal a trabajar. Entonces ya en la tarde, como las 6 de la tarde, el mismo día yo me veo que aquí hay una cosita que brilla. Entonces me fui al hospital, sí, estaba el perdigón ahí. ¿El mismo día? Sí, el mismo día por la tarde. Ajá. Tú me dices que en la tarde te fuiste a trabajar, ¿en qué trabajas? Yo soy artesano, yo trabajo en el centro de Lima. Ok, entonces estabas ahí en el centro trabajando como artesano, vendiendo artesanía, y te diste cuenta del brillo y te fuiste al hospital. Al hospital. Entonces ya fui a la comisaría antes para decir porque me van a decir cómo fue, dónde te cayó la bala, eso. Primero no me querían, la policía no querían admitir la denuncia. Ya. Bueno, después me mandaron a la emergencia, me retiraron los perdigones. Acá está el informe médico. A ver, pásamelo. Y acá está la denuncia de la policía. Que en la policía cambió la versión mía. Exitosa. Porque ahí dice que yo fui el manifestante, que quemé, que... A ver, dice... ocurrencia, fecha, a ver, hechos de interés policial, intervención policial, novedades del servicio, lugar del hecho, Puente Piedra, agraviado Armando Pérez, 43 años, que eres tú, Armando Pérez Romero. Sí. Tus datos de identidad dice, lesiones por proyectil de arma de fuego,
El suboficial José Díaz Saucedo con CIPTA da cuenta que siendo las 9 de la noche del 5 de enero se presentó al servicio de emergencia del hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Puente Piedra la persona de Armando Pérez Romero Ayacucho, soltero, independiente, teléfono, solicitando atención médica por haber sido alcanzado por perdigones en cara, lado derecho y en el antebrazo derecho, sufrido el día de hoy a las 10 horas aproximadamente en la zona denominada Los Eucaliptos de Puente Piedra, en circunstancias que juntamente con varios pescadores de este distrito se encontraban protestando, causando desmanes y alterando el orden público. Por la construcción del peaje en la carretera panamericana. Al encontrarse con la policía, este resultó herido, al parecer con perdigones se refiere, siendo atendido en el tópico de... Entonces, lo que te molesta de la denuncia es que yo soy el causante de desmanes. No, yo fui con una campana, que aquí tengo la foto. Protestando, causando desmanes y alterando el orden público. Ya, pero, ¿y qué? ¿Los policías del loco te dispararon sin que hayas hecho nada? Mire, señorita, la policía mandaba bombas lacrimógenas a las casas. Aquí tengo las fotos. Haciendo sufrir a las mujeres, a los niños. Sí, había gente que quería quemar el peaje abajo. Sí, había. Tú no hiciste nada de eso. Pero el policía fue más contundente, más abusivo. Porque ya, mandaron... pero a ver, pero la policía, no puedes decir la policía fue más abusiva o más, porque finalmente la policía, su misión es restablecer el orden. Si hay gente que está así causando desmanes, la policía tiene que entrar con más fuerza a controlar la situación. Ahora, el punto es si tú estuviste causando esos desmanes o no. No, yo no estaba causando, porque ahí hay muchas cámaras, y si alguna cámara ahí aparezco tirando, pero pues me metan preso, pero yo no, yo sí estaba con la campana haciendo. La idea era tratar de llegar siquiera al puente y ahí hagamos nuestra voz de protesta, como está consagrado en la Constitución. ¿Y había algún cordón que impedía el tránsito de ustedes? ¿Algún cordón policial que impedía? El cordón era policía que no nos dejaba avanzar. Por eso. Entonces, digamos que la máxima agresión que han tenido ustedes es avanzar contra ese cordón, digamos. Sí, no nos dejaron el libre tránsito donde queríamos llegar al puente y hacer nuestra protesta. Porque había mucha gente que venía de Zapallar, Lancón, Puente Piedra y eso. Entonces, y un punto aparte, yo no sé, pues lo que realmente, como yo le hice a usted, yo vivo en Puente Piedra, trabajo en Centro de Lima, pero eso que hicieron, ese bypass que hicieron, a mí no me parece, como poblador que vive diariamente, transita por ahí, no me parece, porque es un alivio temporal, es un, como dicen, paño de agua tibia. Lo contundente y lo real que hubieran hecho es un metro de Medellín, la ciudad que tiene menos espacio entre la ciudad, tiene metro. La avenida Leoncio, bueno, no me acuerdo que está el metro, todo eso, es ancho. Eso acá es para que hagan un metro, centro de Lima, Ancón, donde la gente podamos viajar, pues, sin tanta restricción. Me queda claro que estás en desacuerdo con el peaje, por si no hubieses estado en la protesta y en cómo se ha establecido solo quiero saber qué es lo que solicitas ahora. Yo más que solicitar, yo denuncio esa forma de actuar de la policía y también denuncio mi voz de protesta a las autoridades, al señor alcalde de Puente Piedra, que no dice nada, no dice absolutamente nada, y lo que digo es que yo viajo de Centro de Lima a Puente Piedra en los derechos. ¿Cuánto gastas diario? Se gasta 2 soles el pasaje, pero no tanto los 2 soles, sino que la condición que uno viaja, la gente se duerme ahí hacinada. Por eso, pero en tu caso, a ti el peaje en sí no te afecta. Sí nos afecta, claro que sí nos afecta. Yo no tengo carro, pero cuando salgo, ahora ya subieron el pasaje. Pero lo que... Por eso te ha afectado a ti como en el alza del pasaje. Sí. A consecuencia, obviamente, del peaje. Claro. Y los transportistas, otra cosa, que los transportistas que hacen uso diario
constante de eso, tampoco son organizados. Ellos fueran los primeros en organizar y organizarse y hacer la voz de protesta, porque a ellos sí les parece fácil, porque cobraban a 50 céntimos de Pro a Puente Piedra, ahora cobran un sol, de modo que el peaje para ellos es un negocio. Sí, no, sin duda. Bien, muchísimas gracias Armando Pérez por estar esta mañana con nosotros. Ya te hiciste ver, ya te sacaste todos los perdigones, ya en temas de salud de eso ya está curado. Sí, pero aquí yo creo que todavía quedó uno. Pero fui anoche porque me sentí re mal con fiebre y fui y me dijeron no, que aquí, que después de 6 horas ocurrido el hecho, ya no puedes, ya no podemos sacarte el perdigón. ¿Y que tienes que convivir con el perdigón ahí? Así me dijeron. Y también denuncio a la policía que prácticamente tuvo que ser de la Defensoría del Pueblo e instarlo a ellos para que me acepten la denuncia porque no te la querían aceptar. Bien, muchísimas gracias Armando Pérez, poblador de la Asociación La Lumada del Distrito de Puente Piedra. Vamos a ver cómo sigue en los días sucesivos este tema, porque sin duda, bueno, el presidente de la República ha dicho que va a tomar él mismo el tema. El alcalde Castañeda le ha dicho, bueno, plantea algún decreto de urgencia, pero ojo que eso tiene consecuencias. Lo cierto es que la población no quiere y ya se ha reanudado el cobro del peaje en la sola, así que vamos a estar siguiendo este caso. 10:02 de la mañana, se acabó el programa. Conmigo será hasta el lunes al mediodía, ¿no? Ya en el nuevo horario de Exitosa. Lunes al mediodía nos vemos. Chau, chau. El próximo sábado viene Roxana Cueva. Chau. Son las 10:03. Radio Exitosa. En Lima, 95.5. Las 24 horas. Responde. Radio Exitosa. El Estado tomará medidas contra los corruptos. A ver, señora de Mina Exitosa. Todo periódico te impresiona por su portada, pero Diario Exitosa también por su contenido te conquista a primera vista. Lo compras y lees día tras día porque te informa sin ocultar nada. Los hechos del Perú y el mundo que te interesan están en Diario Exitosa. Noticias sin mordaza, bien dichas y sin intereses de ninguna parte. Totalmente independiente. Diario Exitosa. 50 céntimos que informan 100% la verdad. Exitosa. En Exitosa, la hora llega gracias a